Bienvenidos a su curso de uso de impresoras 3D por parte del facilitador Manuel Rodríguez. En el curso a continuación veremos diferentes formas y mejores prácticas para el uso de impresoras 3D. Un placer estar hoy con ustedes. Nuestro contenido para hoy va a ser conceptos básicos de la impresión 3D, seguridad con el uso de las impresoras, calibración, variables que tomar en cuenta, formas y materiales de impresión, sus diferencias, pros y contras, y mantenimiento correcto de una impresora 3D. Antes de empezar, tengamos en cuenta temas de seguridad, respecto al calor. Sabemos que estos son equipos que pueden provocar quemaduras, choques eléctricos y, dependiendo del material, incluso olores nocivos a nosotros mismos. Tengamos en cuenta estos conceptos y para la calidad de nuestro trabajo tengamos presente lo que es el ínfilo, relleno, warping o adhesión a la cama, ventilación, lugares ventilados se deben trabajar. Y en esta ocasión estaremos hablando del formato STL. El formato STL es simplemente la lectura de las piezas y sus maneras que la computadora pueda recibir. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Estaré llamándolos por Zoom para efectuar el resto del curso. Ok, continuamos, caballeros. Esto es lo conocido como una impresora 3D. Vamos a aprender a utilizarla. Lo primero es conexiones. Esto es llamado una fuente de energía, power supply. Tienen que, para su uso en República Dominicana, tienen que tener pendiente que la conexión sea la correcta dentro de sus seteos. Por ejemplo, aquí. Recordar que nuestra corriente eléctrica es de 110 voltios. Configurarla como tal. Entonces, hablemos sobre sus componentes primero. Este es el plástico que se utiliza para las impresiones. Este en específico es uno llamado PLA. El plástico, cuando se adquiere, tiene sus características de temperatura, de operación, su grosor, su diámetro y también su tolerancia. Normalmente proceden en estas cajas, las cuales tienen todos sus datos. Por ejemplo, esta tiene datos sobre cada uno de los materiales. Fíjense que el PLA se imprime a una temperatura de 200 a 230 grados Celsius. Por eso hay que tener cuidado sobre quemaduras. Donde nos dice temperatura de la plataforma es la cama, entre 60 y 80 grados. Tolerancia, ese es el grado de error que puede tener. La plataforma es esto. Aquí es donde sucede la impresión. Esto se calienta a una menor temperatura. La pieza más caliente de la impresora es esta punta de aquí. En este momento está apagada, por eso puedo tocarla. Por esta punta es que se extruye o sale el plástico derretido. Entonces, un funcionamiento bastante simple. Con un motor aquí y unos engranes se va alimentando el plástico. A medida que él rota, va pidiendo más de la hebra de plástico, lo empuja hasta una cámara caliente llamada nozzle. En esta cámara se derrite el plástico y como él mismo va empujándose, así mismo va saliendo. Después de eso tenemos un eje Y controlado por un motor, un eje X controlado por otro motor que está de este lado y una correa.
y un eje Z controlado por este tornillo. Parte de los mantenimientos que se le dan a la máquina es que el movimiento en cada uno de esos ejes sea suave. Para eso se debe mantener un cierto nivel de libertad en ese movimiento, que no se sienta duro, que los motores puedan con él, y se debe mantener también cierta alineación. Todo cae dentro de un rango de error, dependiendo de la finura del material y de la calidad, esto puede cambiar. Entonces, procedamos a encender para más explicaciones. Podemos ver, por ejemplo, ahora mismo yo la tengo conectada directamente a la computadora, donde yo puedo acceder a sus controles, pero es común que tengan unas pantallas donde se pueden agregar, de hecho aquí, en este espacio, esta ranura, se pueden agregar memorias y desde la pantalla acceder a los archivos y dejar las impresoras ejecutando trabajos de manera independiente. No podemos ir y ellas seguirán con su trabajo. Entonces ahora les voy a enseñar el programa, software que utilizamos o que personalmente yo utilizo para las impresiones 3D. Este programa, déjenme ver, aquí, screen, exacto. Imagino que están viendo la pantalla, si pueden confirmarme. Si vemos su pantalla, estamos viendo su escritorio ahora mismo. Ok. Entonces, este programa se llama Simplify. Simplify es un slicer. Ese es el tipo de programa, así es el nombre. ¿Por qué se llaman así? Son programas que escogen una figura y su mayor función es provocar cómo se crea por pedazos la misma forma. La descompone en formas y por eso se llama slicers. Slicer viene de láminas. Entonces se divide en láminas. Así es como imprimen las impresoras 3D. Una lámina primero, después y la que sigue. Se puede ver de esta manera como una simulación de cómo va sucediendo. Es importante conocer la forma en la que se imprime, debido a que eso le puede dar resistencia y finalidad, terminación a su pieza. Imagínense, por ejemplo, esto ahora mismo son piezas así, separadas. Si esta pieza fuera a aguantar una fuerza transversal chocando desde aquí, es mucho más débil que una en compresión desde arriba. Por lo cual, es importante la orientación en la que se imprime. Esta aplicación tiene varios controles donde podemos agregar más piezas. Por ejemplo, ahí están agregadas varias piezas. Podemos ir eliminando. Fíjense que tienen orientaciones diferentes. Usando el comando Control L, ahí se sombrean caras. Y eligiendo una cara, esa se pone paralela a la superficie de la cama. Entonces, es importante recordar la orientación y elegir la mejor orientación posible para sus piezas. Por ejemplo, para esta pieza que se ve un tanto incómoda, la orientación mejor utilizada sería la cara más plana hacia la cama, utilizando la menor cantidad de plástico posible. Preferencias y cosas a tomar en cuenta. El movimiento en el eje hacia arriba o eje Z es el más lento de las impresoras, por lo cual tratamos de no imprimir piezas muy altas o recostarlas.
Vayamos a las configuraciones para ver más a detalle. Fíjense, aquí está lo que llamamos como infill o relleno. Esto nos dice qué tan densa va a ser nuestra pieza. Aquí nos habla de del cabezal de la herramienta, del extrude, y de qué ancho va a estar sacando el material. Entonces, volviendo a nuestro video principal, nuestra punta, la que mencionamos hace un rato, tiene una abertura de 0.4 milímetros. Dependiendo de la dimensión que esto tenga, tenemos más resolución, más fuego, tenemos que hacerlo más al paso. Y son muchas configuraciones adicionales. De manera estándar, 0.4 milímetros es muy común y casi se usa para todo, es muy versátil. Y para un curso más avanzado podemos hablar de diferentes maneras de trabajarla. Volviendo a nuestro video. Normalmente la densidad es lo más manejado, seguido por la cantidad de pisos que va a tener al final y de perímetro. ¿Por qué es importante esto? La densidad tiene una forma, tiene una estructura. La estructura de adentro de la pieza decide qué tan eficiente puede ser la impresión. Pero la terminación de afuera se la da la cantidad de pisos que se den finales de terminación y de perímetros en los bordes de la pieza. Eligiendo entre 2 o 3 es suficiente para una pieza. Si se quiere una pieza aún más resistente, se pudiera aumentar estos valores. El skirt y el raft son adiciones que se usan para separar piezas de la cama o si hay varias piezas dentro. Los voy a activar y al momento de darle a preparar vamos a poder apreciarlo mejor. El relleno, esta es la forma de relleno. Existen rellenos rectangulares y en forma de panal, triangulares y muchos otros patrones que han demostrado ser útiles. Este es la forma, el patrón a la salida, al final. Dependiendo de cómo se escoja, da una terminación. Esto no es ley divina. Dependiendo de la forma que tenga la pieza, puede uno funcionar más que otro. Este tal vez sea el ajuste más importante, que es sobre soportes. Los soportes deciden si se puede o no imprimir cosas al aire. Por ejemplo, si quisiéramos imprimir esta pieza, fíjense ahí, este material, este verde oscuro, no es parte de la pieza. Está ahí soportando algo que va arriba. Si quitamos ese material, fíjense, necesita existir ahí porque el material no flota. El material necesita una base. Por eso se trata siempre de tener la base plana pegada a la cama. Se trata de usar lo menor soporte posible, ya que dan una terminación no muy agradable, pero son necesarios para ese tipo de trabajos. Aprovechando, fíjense ese patrón. Ese es el patrón de panal del que hablaba hace un rato. Ese es el relleno de la pieza. La pieza por dentro tiene esta forma. Entonces, dependiendo del patrón elegido, se puede decir que la pieza tiene más o menos resistencia, dependiendo de qué se quiera hacer con ella.
Seguimos. La temperatura, otro factor importante, se debe elegir la temperatura de salida de la máquina. Esto va al punto del nozzle, de la cabecilla. Se debe seguir las instrucciones de la caja, seguir un rango alrededor de este, o para situaciones peculiares, buscar el valor deseado de esto. Nada está escrito en piedra. Por ejemplo, este valor es el que derrite el plástico y el segundo es el que calienta la cama. ¿Por qué queremos la cama caliente? Porque queremos adhesión. Queremos que el plástico se adhiera a la cama y eh, se mantenga flexible mientras se está imprimiendo. Si dejamos que se enfríe, sucede el warping. El warping es la compresión, la contracción por enfriamiento del plástico. Y eso crea que se despegue. Continuando, lo demás son enfriamiento, código G. El código G es la forma en la que las máquinas entienden sus movimientos, tamaños y dimensiones de la máquina, más líneas de código, velocidades, otras cosas y avanzados. Entonces, sabiendo esto, volvemos aquí. Veamos cómo queda, cuál es el resultado final de una impresión. Imprimimos esto hace un rato. Esta es una banda para mascarillas. Fíjense que la forma en la que se imprime es bastante fina. Por su diseño es flexible, aunque el material en sí no es flexible. Miren otro tipo de mecanismo. Se pueden imprimir varias piezas separadamente. ¿Cómo se hizo esta? Esto son varias piezas que se pudieran imprimir en el mismo viaje, pero para mejor terminación es recomendable hacerlo separado. La calidad de las piezas dice cómo pueden tener holguras y funcionar. Entonces, vamos a hablar ahora de formatos y de cómo se utilizan. Los formatos para impresión son los llamados STL. STL es un aglomerado de malla de una pieza. No es un dibujo de AutoCAD, no es un dibujo 3D normal. Este es el formato utilizado de manera que la computadora lo entiende como una pieza hueca a la cual hay que darle relleno. Existen muchos formatos diferentes para piezas 3D. Dependiendo de el uso que se le quiera dar, se puede imprimir en ellas. Este formato no es para análisis. Estas piezas no están diseñadas para soportar análisis de carga ni nada científico de ese nivel, sino para su producción en máquinas, para su producción al final a través de códigos de slicers. Dígase, máquinas como una impresora. No son para tornos, máquinas donde se reste material, sino para impresoras o adición de material en general. Entonces, veamos, caballeros. Entiendo que tenemos unos cuantos minutos. Vamos a tomar un receso y volvemos en breve. Buenas estudiantes, ya volvemos después de el receso. Entonces,
El curso ahora vamos a discutir qué dudas tienen ustedes, qué inquietudes tienen para solucionarlas y ver hacia dónde dirigirnos en el resto de las siguientes sesiones. ¿Alguien? Sí, ¿qué otros materiales se puede usar para imprimir? Ok, materiales. A nivel de materiales, el más común ahora mismo es el PLA. Es un tipo de plástico que no huele al momento de imprimirlo. Y es relativamente económico. Ese es el más común y que más se podrá ver. Luego de esto está el ABS. El ABS es el primer plástico que se usó para impresiones 3D. Este desprende un gas mientras se está imprimiendo, por lo cual hay que utilizar equipos cerrados. Y más adelante sale un material llamado PETG, PETG, que es un tipo de plástico que resiste mayor temperaturas. ¿Para qué se usa esto? Bueno, impresiones de plástico que vayan dentro de un vehículo y dentro del vehículo cuando cogen sol en un parque no se quieren que se deformen. Esa puede ser una utilidad. Eh, Como ustedes entenderán, el plástico al calentarse se deforma. De hecho, esa es la manera en que se imprime normalmente. Y el rango de temperatura donde mantiene su solidez es algo importante al momento de decidir una pieza. Hay muchos más, hay muchos más. Normalmente, al momento de uno buscar tablas, existen. Cada uno tiene propiedades específicas, pero podemos quedarnos con estos hasta ahora. Esos son los más comunes, los que más van a ver en el proceso de su impresión 3D. ¿Otras dudas? Sí, yo tengo una duda. ¿Qué uno hace cuando la máquina tiene problemas? Por ejemplo, se atasca el plástico mientras está imprimiendo. Muy buena pregunta. Al momento de atascarse, lo primero es sacar el rollo que esté en ese momento y proceder a limpiar. Pero es importante saber por qué se puede atascar, más que nada. Si se atasca el plástico en la cabecilla, quiere decir que la velocidad de admisión del plástico está muy alta. ¿Por qué? Se está empujando plástico a una cámara, no se está derritiendo lo suficientemente rápido y eso provoca que ésta se llene, rebose y salga el plástico sobrante por donde pueda salir y al momento de salir de la cabecilla se enfría y atora. Eso es lo que mayormente pasa, lo más común que suceda, muy tedioso de limpiar. Y de hecho, para hacerlo se debe hacer en caliente. Entonces, el procedimiento consiste en mantener la máquina caliente, destaparla utilizando una llave, teniendo mucho cuidado de no tocar las piezas metálicas que están calientes, y dejar luego de destapada que suelte el plástico que tiene, que lo suelte. Se puede coger algún tipo de destornillador o de eh, barrita, no de madera, no de madera porque está caliente, puede contaminar la impresora y puede incluso calentarse lo suficiente para quemarse. Y limpiar, 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 mantener esa limpieza y regular la velocidad. Ok. ¿Otras preguntas? Muy bien. Además del programa que nos enseñó, ¿hay otros programas gratis que nos permitan imprimir en la impresora? Sí. Existen programas, mayormente de las mismas marcas que dan las impresoras. Uno muy famoso es Cura, asimismo Cura con C.
Es un programa liviano, no tiene tantas opciones, pero es mucho más flexible, se ve más amigable, pero no te deja controlar la impresión como tal. Después de esto, existen programas mucho más sofisticados para máquinas mucho más avanzadas, como son Fusion 360, que es un programa descendiente de AutoCAD. Ya se podrán imaginar que no es algo muy asequible, pero para los fines, los medios. Cura es suficiente para estar empezando, para algo solamente de 3 ejes, impresoras simples, pequeñas, y necesariamente el programa lo que se necesita es que te dé el código G para tu impresora. Después de ahí, del protocolo que use, de su eficiencia, de qué controles te permita, eso ya son detalles muy específicos. Pero programas gratis, Cura 3D. Ese pudiera ser el más asequible. Bien, profesor. Y otra pregunta, si yo ya nos respondió cómo hacer lo del atacamiento, pero si queremos imprimir de varios colores, o sea, ¿cómo hacemos cambio de plástico de colores sin parar la impresión? ¿O cómo? Ok. La impresión de varios colores es un tema delicado, debido a que parar la impresión puede ser peligroso. Entonces, la forma correcta es tomar los rollos y en cierta manera fundirlos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? Se puede, mientras la hebra del rollo está dentro de la manguera, empujar otro rollo del mismo color, pero del mismo material. Ojo, muy importante que sea del mismo material para que mantenga la misma temperatura necesaria de fundirse. Como estos se van a estar empujando juntos y se van a derretir en la misma cámara, se van a aliar y van a salir una disolución del color. El color va a ir cambiando poco a poco, no va a cambiar de repente. Esa es la forma en máquinas simples. Hay que estar muy atento, hay que empujar uno mismo el plástico para que haya continuidad. Y esa es en la forma de las máquinas más simples. Existen otras máquinas que te permiten tener 2 colores al mismo tiempo y el programa asimismo te cambia la cabecilla. Al momento de cambiar la cabecilla, ya tú tienes otro color. También existen aditamentos, implementos que te combinan ellos mismos los colores. Estos implementos son bastante caros, pero al momento de querer imprimir de varios colores, no solamente 2 o más, se hacen muy necesarios. Sobre todo si se quiere autonomía, que es algo que se vende bastante con las impresoras 3D. Si se quiere autonomía, que tú puedas dejar tu impresora sola, necesitas que ella pueda hacer todos los cambios de manera automática. Por eso la forma de imprimir en varios colores es manualmente, añadiendo las hebras del plástico del mismo material con diferente color al momento que se requieran. Lo cual necesita que tú estés pendiente de en qué momento de la impresión estás para hacer ese cambio. ¿Queda respondida la pregunta? Muchas gracias, profesor. Ok, perfecto. Ok. Y una última pregunta para terminar. ¿Estamos bien? Sí, yo tengo una. Adelante, Luis. ¿Qué repuesto habría que tener a mano por cualquier inconveniente? Ok. Las piezas que más
suelen necesitarse. Cabecillas de varios tamaños para diferentes trabajos, pero es bueno tener repuesto de cabecilla de 0.4 milímetros, porque si al momento de atascarse se ensucian, limpiarlas es bastante tedioso, entonces hacer un reemplazo es más rápido. ¿Qué más? Serían las poleas. Las poleas, es importante tener reemplazo de las poleas, ya que estas pueden llegar a, si llegaran a tener fisuras o magullarse, pueden morder el plástico mientras lo están empujando, debilitarlo y hacer que se rompa. Esa es otra cosa que puede pasar. Si se rompe el plástico a medida que se está empujando hacia adentro, vas a perder la continuidad, la impresora va a seguir, pero tú no vas a estar imprimiendo, lo cual te quita parte de la autonomía. Otras piezas, casi todo se mantiene muy sólido dentro de una impresora. Hay que tener un plástico de repuesto. Veamos, plástico de repuesto, que tengan adaptadores y memorias micro SD para poder dejar impresiones hechas, cables USB si se quieren conectar con su computadora, y básicamente poleas y cabezales. En la espátula para despegar las impresiones de la cama. ¿Qué más podemos decir? Llave Allen y una llave, un cubo número 8. Con eso debe ser suficiente. Bueno, estimados, vamos a dejarlo hasta aquí. Ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos vernos en la siguiente sesión y continuar con nuestro aprendizaje y uso de estas herramientas tan innovadoras. Ha sido un placer. Pasen feliz resto del día. Hemos acabado. No hay profe. Adiós. Gracias, profesor. Pase buen día. Bye.